Hola, soy Alberto y estoy de nuevo con ustedes, muy complacido. Mil gracias por los comentarios, mil gracias por los likes. Quiero resaltar uno especialmente de los comentarios de Vivis World en el libro Aprender a Pensar. Ella me dice que con el énfasis que yo le puse a la lectura lenta, siguiendo a Edward de Bono, ella conectó con una intuición que siempre tuvo cuando en el colegio le decían hay que hacer lectura rápida. Y ella hacía lectura rápida, pero pensaba, bueno, hay que ir como más despacio y disfrutar una lectura literaria o un poema o un libro, efectivamente. La idea es esa, que estos videos ayuden a encontrarnos en nuestra mejor forma, en nuestro mejor ser, para poder ir adelante, progresar y para ir en busca de la clave. Y bien, nuestro libro de hoy es uno que he trabajado con colegas y amigos en los seminarios literarios y filosóficos en que participo. El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. ¿Y por qué este libro? Porque este libro nos va a hablar de la dictadura en una forma muy especial, ya lo veremos, y nos va a permitir conectar con algo que decíamos en YouTube anterior sobre por qué fracasan los países. Allí hablamos de las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. Pues bien, la dictadura es un camino hacia las instituciones extractivas. Y Miguel Ángel Asturias, con mano maestra, nos va a mostrar lo que es una dictadura y el influjo que tiene sobre las personas y sobre las instituciones. Estoy trabajando la edición de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua Española. ¿Por qué hablar de dictaduras? En nuestro video anterior, con Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países?, encontramos la siguiente frase: no es la cultura, ni la geografía, ni la ignorancia, es el poder. Quien lo tiene, cómo lo usa y para qué, diseña las reglas del juego. Estamos hablando de democracia y en este momento vamos a hablar de dictaduras, lo contrario a la democracia. ¿Y cómo vamos a entender qué es una dictadura? ¿Nos lo va a decir la historia? En parte. ¿Nos lo van a decir las noticias? En parte. Mucho mejor nos lo puede decir una novela, especialmente una novela como la que he escogido de Asturias, en la cual nos transporta a un mundo de sensaciones, a un mundo de emociones, de sentimientos, de sufrimiento, en que el miedo al dictador es el que permea absolutamente todo. Dice en un momento dado, la voz del presidente era como si viniera de otro mundo, desde lo alto de una torre, como si bajara de los hilos invisibles del poder. El presidente no va a estar de cuerpo presente, podríamos decir, en la novela, va a estar la sombra del presidente. El libro de Asturias hace parte de una literatura que en Hispanoamérica ya tiene unos títulos maravillosos: El otoño del patriarca, de nuestro autor Gabriel García Márquez; Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos; El recurso del método, de Alejo Carpentier; y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué específicamente escojo a Asturias? Porque Asturias ha vivido desde joven, desde el momento en que está estudiando su secundaria, ha vivido la dictadura. Su padre ha vivido la dictadura. En ese momento, en Guatemala, su nación de origen, él nace en Ciudad de Guatemala, aquí está Guatemala,
contra el mar Pacífico y con una pequeña salida al mar Atlántico en límites con México y con Honduras y El Salvador. Los primeros 23 años los vivió bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera, un dictador que logra dominar el panorama político de Guatemala. Gobernó durante 13 años y fue finalmente depuesto y juzgado y condenado también, más por el sistema judicial, por la historia. Durante sus estudios secundarios vivió la dictadura, les decía, y escribió un pequeño cuento que poco a poco se fue ampliando y que se fue convirtiendo en lo que hoy es precisamente El Señor Presidente, la obra El Señor Presidente. Esa obra no se publicó, a pesar de que estaba escrita desde el año 22, no se publicó sino hasta mucho más tarde, en 1946, en una edición secreta, podríamos decir, en México. Asturias viajó, salió de Guatemala, viajó a Europa, estudió antropología, se había interesado ya desde niño con su nodriza en los cuentos, en las historias de la mitología y de la tradición maya, y apreció muchísimo la tradición maya, a tal punto que es el traductor de una de las obras claves de la tradición maya, que es el Popol Vuh. En Francia tiene contacto con el surrealismo y eso le permite ir repuliendo y repuliendo su obra, que como les digo, finalmente va a ser publicada en México, después de que él ha elaborado ya muchísimo y ha plasmado allí lo que él sintió, lo que sintió su padre y otras personas bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Igualmente en la de Jorge Ubico, y precisamente estos dictadores no permitieron que él publicara como quiso su novela, sino hasta mucho después. Inclusive le retiraron su ciudadanía durante un tiempo, después la recobró. Vivió entonces en el exilio mucho tiempo. Antes de entrar en la novela, les quiero poner en el contexto que me parece nos da una mejor idea de qué es lo que está diciendo Asturias en El Señor Presidente. Nuestros países de América, aquí hay un mapa de América, se independizan, empezando con Estados Unidos en el año 1776, y los demás países de Hispanoamérica, también tenemos que incluir allí el Virreinato de Brasil, entre 1809 y 1829, 20 años de independencia. Pero fíjense ustedes lo que ha sucedido en esos 20 años de independencia. Ya decíamos en el video anterior que la colonización inglesa se hace de una forma diferente a la colonización española. Jamestown se funda y los pobladores de Jamestown tienen que trabajar, tienen que desarrollar su ingenio, tienen que buscar con su propio trabajo, con sus manos, su supervivencia. De allí, de ese sistema de fundación, de colonización británica, van a salir las asambleas con voto popular, va a salir el trabajo personal como la fuente de la riqueza y va a salir la creación de empresas. Una vez independizado Estados Unidos, empiezan los mandatos presidenciales. Y aquí tenemos una lista de presidentes. Empieza con George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, los padres fundadores, Monroe, Adams. Tenemos aquí a George Washington, presidente desde 1789 a 1797. Y podemos apreciar cómo los periodos se van desarrollando de acuerdo a un sistema fijado, prefijado, y hay una rotación de partidos. Está el Partido Republicano, está el Partido Demócrata,
el partido Whig, tradición inglesa, demócratas, republicanos. Tenemos a Abraham Lincoln, tan conocido de todos, un gran presidente. Y tenemos finalmente pasamos por John F. Kennedy y vemos finalmente a Donald Trump, quien en este momento está en su segundo periodo presidencial. Una sucesión de presidentes en Estados Unidos. Esa América del Norte se ha desarrollado siguiendo una pauta. Hay una deriva en la manera como la política y la economía funcionan. Miremos el caso de México, Perú, Colombia, cuando hemos dicho que los caciques y emperadores indígenas fueron sacrificados, los tres, en México, en Perú y en Colombia. De allí salió una serie de instituciones como la encomienda, prácticamente un sistema feudal, la mita, el trajín, que era someter a los indígenas como si fueran bestias de carga. Y tenemos aquí algo que es típico de América Hispana, dictadores. Esta lista la ha desarrollado juntamente con la ayuda de la inteligencia artificial, y tenemos acá dictadores de Argentina, subrayado algunos: Juan Domingo Perón, muy conocido, Jorge Rafael Videla, juzgado y condenado, Bolivia, Hugo Banzer, pero fíjense ustedes, es una lista de 6 dictadores. Chile, con Augusto Pinochet, del año 73 al 90, Colombia, con Gustavo Rojas Pinilla. También tuvimos un dictador, José María Melo, en el siglo XIX, Costa Rica, Cuba, Fidel Castro, conocido, Raúl Castro lo sucede, República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó durante 30 años, más o menos, Ecuador, García Moreno y José María Vasco Ibarra, El Salvador, Guatemala, que es la patria de nuestro autor Miguel Ángel Asturias, con Manuel Estrada Cabrera, con Jorge Ubico, con Carlos Castillo Armas. Una dictadura prolongada. México, Porfirio Díaz, una dictadura de muchos años. Anastasio Somoza en Nicaragua, padre, Anastasio Somoza hijo, Daniel Ortega actualmente, Panamá con Manuel Noriega, Paraguay con Alfredo Stroessner, Perú con Fujimori, Venezuela con Marco Pérez Jiménez, con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. 67 dictadores desde la independencia. Hay un contraste notable entre lo que ha sucedido en el norte de América y lo que ha sucedido más allá de la frontera de los Estados Unidos hacia el sur, en nuestra América Hispana. 67 dictadores desde la época de la independencia. Aquí hay un estudio también con la inteligencia artificial de cuáles fueron los años estimados de dictadura en cada uno de los países. Argentina, 30 años de dictadura, Bolivia, 50 años, Chile, 20 años, Colombia, 7 años, Costa Rica, 2 años, algunos más favorecidos, otros menos, Ecuador, 30 años, El Salvador, 45, Guatemala, 60 años, México, 40 años, mayormente Porfirio Díaz, que fue un dictador prácticamente eterno, Nicaragua, 60 años, con Somoza y con Ortega. 709 años de dictadura en América Hispana. Aquí hay un detalle un poco más preciso, por siglos. En el siglo XIX tenemos 243 años de dictadura en América Hispana. En el siglo XX tenemos 454 años de dictadura. En el siglo XXI vamos con 70 años de dictadura. Aquí un resumen visual. En la línea del tiempo, 243 años en el siglo XIX, 454 años en el siglo XX, 70 años en lo que llevamos del siglo XXI. Y aquí hay un gráfico en que nos muestra cómo es esa evolución de las dictaduras. Con este contexto, pasemos entonces a mirar la obra de
Miguel Ángel Asturias. El arte de Miguel Ángel Asturias es inigualable. Mezcla fantasía, imaginación, realismo y hace un mundo en realidad mágico, a tal punto que se dice que es uno de los autores que ha iniciado el realismo mágico de que habla la literatura hispanoamericana. La trama de la novela es una trama relativamente simple. Un demente, llamado el Pelele, asesina a un oficial de la policía que se llama José Parrales Sonriente. Y ese asesinato va a ser el pie en que se va a apoyar el dictador para poder perseguir a sus enemigos y a sus posibles rivales. Empieza entonces una sensación especial con la policía y con el ejército que penetra y que embebe a todos los personajes que van apareciendo. Por ejemplo, está la niña Fedina. La niña Fedina va a ser interrogada porque ese personaje al que quiere anular el presidente es un general que ha oído, inclusive la oída la ha propiciado el mismo presidente para poderlo eliminar en la oída y hacerlo culpable sin ser el culpable, ¿sí? La niña Fedina entonces va a ser interrogada de una manera cruel. Vamos a ver ese pasaje un poco más adelante. Aparece otro personaje que es Miguel Cara de Ángel. Es un ejecutor de todas las, digamos, barbaridades que se le ocurren al presidente. Es un hombre apuesto, un hombre destacado, digamos, dentro del medio indígena, un hombre inteligente, preparado, totalmente vendido al sistema. Pero ¿qué va a suceder? Va a quedar intrincado dentro de la huida del general al cual quiere eliminar el presidente, va a quedar involucrado en una relación con la hija llamada Camila, a tal punto que empieza a cuidarla y finalmente se enamora de ella. Entonces el amor lo va a cambiar, lo va a hacer humano, pero de pronto va a ser tarde, porque en el momento en que el presidente, tramándolo de nuevo, lo destaca para que haga una embajada en el extranjero, lo apresa y lo va a sepultar en un subterráneo, en un socavón, en el cual lo van a alimentar con basofia, en el cual va a tener una desintería y va a morir finalmente. El presidente es la sombra que va a penetrar totalmente en la novela. Obviamente, cuando yo les narro a ustedes la trama, mi idea es que ustedes vayan directamente a la obra, porque ella es la que lo embebe a uno y lo transforma y lo trastorna y lo hace a uno sentir con dolor lo que está sucediendo. Aquí hay un breve resumen, digamos, de 6 puntos. El Pelele, que es el asesino del coronel Parrales Sonriente. Cara de Ángel, que es el ejecutor de las acciones del presidente. Camila, que es la niña inocente, joven, todo candor, todo pureza, y los subterráneos en que queda sepultado finalmente todo el opositor y todo el que es en contra del presidente. El presidente aparece siempre frío, aparece cínico, aparece con el total poder en su mano. Voy a leer 2 pasajes relativamente cortos. Miren ustedes en que le van a dar una noticia al presidente sobre lo que sucede con un amanuense que él tiene, al cual le dicta sus cartas, y que ha cometido el error de derramar la tinta en el último escrito. Lo ha mandado a apalear. Oigan ustedes. Minuto después, en el comedor, ¿da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor,
vengo a darle parte de ese animal, que no aguantó los 200 palos. Quiero decir, el presidente había mandado castigar a ese amanuense que derramó la tinta con 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el presidente, en ese momento, una papa frita, se puso a temblar. ¿Y usted por qué tiembla?, le increpó el amo. Y volviéndose al general, que cuadrado, con el kepis en la mano, esperaba sin pestañear: «Está bien, retírese». Sin dejar el plato, la sirvienta corrió a alcanzar al ayudante y le preguntó por qué no había aguantado los 200 palos. «¿Cómo que por qué? Porque se murió». Y siempre con el plato volvió al comedor. «Señor», dijo casi llorando al presidente, que comía tranquilo, «dice que no aguantó porque se murió». «¿Y qué? Traiga lo que sigue». Veamos el capítulo 13, en el cual la niña Fedina, que ha entrado a la casa del general perseguido por el presidente, esa casa ha sido expoliada por la policía, han saqueado absolutamente todo, y ella se va a encontrar, entrando a la casa, una carta que dejó el general para su hija, para Camila, porque Camila es la madrina para el niño que acaba de nacerle a Fedina, a niña Fedina. Demasiado tarde. Un oficial de gesto duro la apresó en la puerta. A un salto de las 8 de la mañana fue encerrada niña Fedina en un calabozo que era casi una sepultura en forma de guitarra, previo a su filiación regular y un largo reconocimiento de lo que llevaba sobre su persona. La registraron de la cabeza a los pies. Entonces, niña Fedina va a ser interrogada porque pues la van a acusar, la quieren acusar de la fuga del general, en fin, varias cosas. La voz del auditor más dura martilló: «¿Qué camino tomó el general?». «No sé, ¿qué quiere que le responda yo de eso? No sé, no lo vi, no le hablé». «Vaya una cosa». «Mal hace usted en negarlo, porque la autoridad lo sabe todo, y sabe que usted habló con el general». «Mejor me da risa». «Óigalo bien y no se ría, que todo lo sabe la autoridad, todo, todo». A cada todo hacía temblar la mesa. «Si usted no vio al general, ¿de dónde tenía usted esa carta?». «Esta es la carta que me encontré botada en la casa de él». «Vea, déjese de cuentos, señora. Si me dice dónde está el general, vea, dígame. ¿Por qué me lo niega? ¿No ve que con esto usted misma se hace daño?». La esposa de Rodas, niña Fedina, no sabía qué hacer. Las palabras de aquel hombre endemoniado escondían una amenaza inmediata, tremenda. «Señor», imploró, «vea que no es juguete. A ver pronto, ¿dónde está el general?». Una puerta se abrió a lo lejos para dar paso al llanto de un niño, un llanto caliente, acongojado. «Hágalo por su hijo». Ni bien el auditor había dicho así, y la niña Fedina, erguida la cabeza, buscaba por todos lados a ver dónde venía el llanto. «Desde hace 2 horas está llorando y es en balde que busque usted dónde está. Llora de hambre y se morirá de hambre si usted no me dice el paradero del general». Ella se lanzó por una puerta, pero le salieron al paso 3 hombres, 3 bestias negras, que sin gran trabajo quebraron sus pobres fuerzas de mujer. En aquel forcejeo inútil se le soltó el cabello, se le salió la blusa de la faja y se le desprendieron las enaguas. Pero qué le importaba que los trapos se le cayeran. Casi desnuda, volvió arrastrándose de rodillas a implorar del auditor que le dejara dar el pecho a su mamoncito. Era un niño recién nacido. «Todo lo que usted quiera, pero dígame antes dónde está el general». «Por la Virgen del Carmen, señor», suplicó abrazándose al zapato del licenciado. «Sí, por la Virgen del Carmen. Déjeme darle de mamar a mi muchachito.
vea que está, que ya no tiene fuerzas para llorar, vea que se me muere, aunque después me mate a mí. Aquí no hay vírgenes del Carmen que valgan. Si usted no me dice dónde está oculto el general, aquí nos estamos y su hijo hasta que reviente de llorar. Como loca, se arrodilló ante los hombres que guardaban en la puerta. Luego luchó con ellos, luego volvió a arrodillarse ante el auditor a quererle besar los zapatos. Señor, por mi hijo. Pues por su hijo, ¿dónde está el general? Nada sustituye el leer directamente la novela y dejarse penetrar por ese sentimiento tremendo que nos va embargando a medida que avanzamos en ella. De todas maneras, la he traído a cuento para poder entender un aspecto de lo que se llaman las instituciones extractivas, de las cuales nos hablaron Acemoglu y Robinson en el YouTube pasado que ya comentamos. Miremos en detalle unos elementos que tienen las instituciones extractivas, de las cuales la dictadura es una de las causas para que se den esas instituciones extractivas. Miren ustedes, el objetivo del sistema es mantener el poder en una persona o en una minoría. Eso hace que, obviamente, la distribución del poder sea la de un líder único o una élite. El Estado de Derecho, la arbitrariedad. No hay reglas, no hay impersonalidad, digamos, en la ley. La participación ciudadana, reprimida. La libertad de expresión, censurada. Los periódicos, los pocos que haya, solamente pueden dar la versión oficial. O si no, la llevan. La economía está controlada totalmente por el régimen. La innovación y el emprendimiento, ¿de qué se trata? Y la educación y el pensamiento crítico, ¿cuál? Y eso se puede contrastar realmente con lo que son las instituciones inclusivas, de las cuales ya hemos hablado algo. El objetivo es que haya bienestar para todo el mundo y para, obviamente, la mayoría, o sea, para todos. Que el poder esté repartido, que haya reglas claras, que haya garantías para la propiedad privada, para la inversión, que haya estímulos, que esté protegida la persona y que haya una base ciudadana fuerte, muy sólida. La relación entre las dictaduras y la falta de instituciones es profunda y estructural. Las dictaduras concentran el poder en pocas manos y suprimen la participación de los ciudadanos. Tienden a bloquear el desarrollo de las instituciones, haciendo que sean precisamente extractivas y no inclusivas. ¿Las dictaduras en qué se basan? En la centralización del poder en una persona o en un grupo militar o en un partido. Una minoría de todas maneras. Las dictaduras, cuando pasan, dejan desmanteladas las instituciones. Eso es un gran problema para la democracia que continúa muchas veces después de esas dictaduras. Las instituciones quedan debilitadas, las constituciones quedan amañadas, la cultura política queda transida, penetrada de autoritarismo. Entonces, por eso hemos visto las dictaduras, porque crean instituciones extractivas, tanto políticas como económicas. Siembran miedo, autocensura, desconfianza, erosionan la participación ciudadana y la responsabilidad. Conclusión: las largas dictaduras en Hispanoamérica han sido en gran parte causa y consecuencia de la ausencia de instituciones inclusivas. Sin instituciones inclusivas, entonces aparecen todos estos males. Romper el círculo vicioso requiere una transformación cultural, política y educativa profunda y sostenida. Esa es la misión para todos nosotros dentro de una democracia. Hay un dicho chino que dice que una buena figura habla por 1000 palabras.
Pues yo diría, a propósito de esta novela habla por 1000 noticias, por 1000 historias. Yo la he escogido para ilustrar en una forma sensible lo que es una dictadura, el caos que produce una dictadura, los efectos que producen las personas, el temor destructor, la incapacidad de la gente dentro de la dictadura para reaccionar. Finalmente reaccionan. Muchas naciones han mostrado una reacción, pero las instituciones, como comentábamos, pueden quedar baldadas, pueden quedar limitadas. Aquí los personajes que han ido apareciendo, el general, por ejemplo, Canales, el general Canales va a morir. Cara de Ángel, el ejecutor del presidente, su hombre de confianza, va a morir. La niña Fedina no va a poder amamantar a su niño, el niño va a morir. Es muerte, es destrucción, no es creación, no es vida, no es alegría. Por eso las dictaduras no son las que van a ayudar a la vida profunda, a la vida plena. Los invito a que hagan sus comentarios tan valiosos, los aprecio muchísimo. Denle like de rigor, suscríbanse, compartan con las personas amigas, con las personas a las que ustedes crean que puede ayudar este tipo de YouTubes, este tipo de videos. Y no olviden la campanita